Arrancamos con el primer episodio de la segunda temporada de ¿Qué lo que con Carlitos? Y este episodio se llama ¿Qué tan loco hay que estar para ir al psiquiatra? Y el primero que dijo, pues yo estoy loco, fui yo cuando me recomendaron ir a una psiquiatra. Por suerte, luego de una conversación con una persona muy influyente en mi vida y después de un muy mal rato, llegué al consultorio de mi psiquiatra y les puedo decir que fue una de las mejores cosas que a mí me pasó. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo yo llego a ese consultorio? Bueno, les cuento, salimos un día, un grupo de amigos de la infancia, y a ellos, a algunos les gusta montear en sus carros. Tienen carros 4x4 y se meten en el monte y montean. Así que nos fuimos a un río y entre muchos cuentos, alcohol, mucho alcohol, era bueno en ese momento el alcohol para mí, pues la pasamos de lo más bien. Ya cuando nos cansamos de estar ahí en el río, ya con unas cuantas cervezas en la cabeza, se nos ha ocurrido ir para la playa. Como que no era suficiente el río, vámonos para la playa. Yo era de las personas que no se le puede decir, tú eres como yo. Sí, porque hay gente que tú le preguntas, tú eres como yo, y te dice, no, espérate, no, yo no. Si tú me decías a mí, tú eres como yo, íbamos a lo que tú me dijeras. Entonces, porque en mi afán de pertenecer en algún punto a círculos, siempre decía que sí a todo. Entonces nos fuimos para la playa y en el camino más cervezas, más alcohol. Y al yo tener un vacío tan profundo dentro, pero sin estar consciente de tenerlo, entendía que mientras más bebía, menos vacío tendría. Y qué error, ¿verdad que sí? De hecho, mi psiquiatra me comentó una vez que el alcohol tiene el mismo efecto sanador que un medicamento psiquiátrico para tratar la depresión, con la diferencia de que las consecuencias del medicamento son positivas y las consecuencias de abusar del alcohol son negativas. Entonces llegamos a la playa, todo bien, un excelente rato, pasábamos ahí. Llega el momento de irnos. Y a mí me habían prestado un vehículo y como ya yo estaba pasado de tragos, me dicen que entregue las llaves. Entonces yo me ofendo y eso tiene mucho que ver con la autoestima. Según yo sé de esto. Entrego las llaves y nos vamos. Bien. Saliendo de la playa, como andamos en vehículos de monteo, y yo andaba en un vehículo que aunque no era de monteo, era 4x4, nos metimos en una playa que solamente se llega en vehículos 4x4. Bueno, pues entonces ya para salir de ahí, me piden el volante, porque yo estaba muy bebido, para entregárselo a alguien que supuestamente tenía más experiencia que yo y estaba menos bebido que yo. La guagua se enchivó. Saliendo de ahí, la guagua se enchivó y eso fue, aunque yo estaba medio molesto y medio quizás ofendido, fue un momento también agradable porque nos reímos muchísimo, la guagua enchivada, nosotros, tú me lo quitaste a mí el guía y mira lo que pasó. El asunto es que ya venimos de camino, más alcohol, duramos el día entero tomando, yo duré el día entero tomando, y entonces vengo manejando de manera temeraria porque el alcohol eso era lo que hacía. Me detonaba y yo era muy impulsivo. Entonces, el alcohol en mí potencializaba mi lado impulsivo y luego me potencializaba la depresión. Una depresión silente que yo no sabía que estaba. Entonces, para hacerme entender mejor, yo empezaba normal, el día normal. Después me ponía muy violento al tomar, ¿verdad? Y luego lloraba sin razón. Entonces, todo eso en un mismo día, una misma noche. Y justo eso fue lo que pasó ese día. Yo empecé alto, muy alegre. Me puse agresivo, manejando de manera agresiva. No me podía pasar un motorista por el lado porque yo le tiraba el vehículo. Y las personas que venían detrás de mí, el dueño del vehículo, que es una persona muy importante para mí en mi vida, venía viendo y me decía, ¿pero qué es lo que le pasa a Carlos? O sea, el motorista se me metía y yo le tiraba la guagua. Echa para allá. Y ese era agresivo. Entonces, al final de la noche, me entró la depresión. Sin yo saber. Llorando y tuvimos una conversación. Esa persona se llama Aurelio. Le mando un saludo desde aquí. Es una persona de bastante influencia en mi vida. Es como un hermano mayor. Y él me venía observando hace muchos años, según él me dijo. Y en especial ese día. Luego de la playa, todos fuimos a su casa. Y recuerdo cuando me dijo que habláramos en su habitación. Así de la nada. Estábamos ahí compartiendo. Y él me dice, Carlito, ven acá. Y yo, güey, ¿qué? Ven. Y ahí entonces, ahí él me confrontó
y me hizo ver que yo no estaba bien. Y de las últimas cosas que me dijo, luego de una conversación bastante larga, fue: debes buscar ayuda. Y ese fue mi detonante para aceptar que yo no estaba bien y necesitaba ayuda profesional. Entonces, hoy, en mi primer episodio de esta nueva vida que yo quiero contarla a través de mis experiencias, ¿para qué? Para ayudar a otras personas a identificar quizás el mismo tema que tengan conmigo y decirles y mostrarles qué yo hice para salir de ese hoyo. Entonces, hoy, en mi primer episodio, la primera persona después de Aurelio que me ayudó, digo, después de Dios, obviamente, que me ayudó a salir de ese hoyo. Está conmigo la doctora Janet Taveras, psiquiatra. Doctora, bienvenida a mi primer episodio de ¿Qué lo que con Carlitos? Ay, muchísimas gracias, Carlos. Yo honrada de estar aquí en este proyecto, en este esfuerzo que tú has hecho y con esa tan buena intención de llevar justamente a otros ese conocimiento, ¿no? Así es. Esa oportunidad de salir de esa situación que vamos a ir hablando poco a poco, pero que trae esa libertad, trae ese deseo y calidad de vida. Así es, doctora. Usted oyendo mi historia de cómo yo llegué, Ajá. ¿qué tan loco hay que estar para ir al psiquiatra? Realmente, lamentablemente, hay un asunto social que no permite que se vea lo que es la importancia de lo que es salud mental. Uh-huh. Hay que ser claro. O sea, en nuestra sociedad se usa el término de estar loco, pero hasta yo me pregunto a veces, ¿qué es estar loco? Así es. Porque la persona asume como que el que va al psiquiatra es el que anda rodando por la calle, que come de la basura, que se desnuda y que se pone por el puente. Pero realmente nosotros los médicos psiquiatras tratamos todo lo que impida que un individuo pueda hacer su vida a su total capacidad. Y eso vamos a decir de lo más básico. Tú tienes problemas para dormir, tú no puedes descansar. Eso es el psiquiatra que lo trata. Okay. Entonces, ya usted mencionó, usted no puede dormir. ¿Cómo saber cuándo yo necesito ir al psiquiatra? Bueno, cuando tenemos síntomas o tenemos esas situaciones dentro del día a día que no permiten que uno dé la talla en lo que uno tiene que hacer. Si, por ejemplo, yo estoy estudiando, si yo trabajo, si tengo mis responsabilidades en mi casa y yo no tengo ni la energía, no tengo el deseo, no tengo la motivación, o sea, no puedo hacer lo que el día a día yo hacía antes, algo está mal. Y yo comienzo a fallar en esas cosas. O si mi conducta es como parecido al caso tuyo, Carlitos, que de que yo de repente genero una situación que preocupa a los demás, que pongo en riesgo mi vida y la de otros. Entonces son situaciones que ya van fuera de esa normativa, de eso regular, de cómo yo me comporto en el día a día. Ya hay que buscar ayuda, ya hay que ver qué es lo que está pasando. Ok, si pudiéramos detallar por lo menos 3 síntomas, si se le puede llamar así, porque en mi caso yo veía mi comportamiento como normal, porque no sé que estaba mal. Y a pesar de que, por ejemplo, en el caso de mi mamá y mi familia, mis amigos más cercanos, simplemente lo que hicieron fue: Carlos, o sea, no me gusta tu forma, era lo que me decían. O sea, a modo de ataque, lamentablemente, porque debemos hablar, que eso lo aprendí con la psicóloga, que luego vamos a hablar sobre eso, hablar desde el yo. Así es. A mí no me gusta o me hace sentir mal como tú actúas. No decirme tú estás mal, porque a cualquiera que tú vengas con un ataque, lo que va a hacer es defenderse. Totalmente. Entonces, en mi caso me decían: a mí no me gusta tu comportamiento está mal. Tú debes cambiar. Tú eres muy altanero, tú eres muy prepotente. Tú vas así hasta que otro loco, o sea, tú eres loco hasta que otro loco se encuentre contigo. Así es. Muchas veces me dijeron eso. Entonces, si pudiéramos detallar los síntomas quizás más frecuentes, eso va a depender de cada persona. Exacto. Que a un individuo se le presenta para que decir: pero mira, yo no estoy durmiendo bien. O ¿cuáles serían esos 3 síntomas para detectar que debo ir al psiquiatra? Bueno, si nos vamos para pensar las enfermedades o condiciones más frecuentes, tenemos lo que es la depresión, la ansiedad y justamente trastornos del sueño. Okay. Por ejemplo, si es una persona que no tiene motivación, no tiene disfrute por la vida, se siente triste constantemente, no puede tener descanso, o por el contrario, está durmiendo de más.
o si es una persona que no le da apetito o está comiendo de más. Todo lo que va en ese sentido de fuera de la normativa de mi día a día, eso es algo que ya te está dando señales de alerta de que algo no está bien. Muy bien. Y obviamente cuando esas actitudes o esas conductas afectan no solamente a mi persona, como en el caso tuyo, tú no lo percibías tan claramente que algo estaba pasando, pero sin embargo en tu entorno se estaba generando un problema. Sí, mucha gente, incluyendo mi familia, se alejó de mí. Exactamente. Se alejó de mí. Entonces, justamente ese disconfort, ese malvivir, ¿no? Esa problemática que no solamente es hacia mí, sino también hacia otros, son puntos de referencia, son alertas rojas que nos está diciendo, óyeme, hay que hacer algo porque esto no está bien. Y yo le agregaría eso. Si usted no se siente bien como usted está viviendo, Exacto. debe visitar al psiquiatra. Porque muchas veces decimos, no, eso fue que el motoconcho se me metió. Y ese impulso me lo provocó el motoconcho. No es que yo sea así. O en mi caso, yo le hablaba mal a mi mamá. Entonces yo decía, no, mi mamá sabe que no me puede preguntar la cosa 3 veces. De hecho, es así. A mí me irrita que alguien me pregunte algo tantas veces. Claro. Y eso me lo detonaba. Decía, no, que mami me pregunta 3 veces la misma cosa y yo le he dicho a ella que no me pregunte. Por eso es que yo soy así. Claro. Entonces, yo soy así. Ahí, cuando usted dice, no, porque yo soy así, ahí usted se da cuenta, no, espérate, porque tú siendo así, yo sé que tú no eres feliz. Yo creo que eso es una de las cosas que te detonan y que un red flag, una bandera roja para tú ir a buscar ayuda. Entonces, ya estando en la consulta, doctora, ¿qué sucede ahí? Yo llegué donde usted... Yo quiero que ustedes vean la parsimonia, la doctora, como usted habla, así. Jovencita, la doctora jovencita. Y yo llego acelerado. Y digo, ¿cuánto? Tengo que buscar ayuda, el asunto. Y esta doctora, hola, Carlos, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿por qué estás aquí? Entonces, en la consulta, ¿qué sucede ahí, doctora? Bueno, lo primero y lo más importante cuando uno está en un ambiente de esa consulta es saber qué es lo que te está generando el disconfort. O sea, qué es lo que está pasando que para ti representa un problema. ¿Cómo usted logra eso? Bueno, lo principal es escuchar. Yo escucho con detenimiento cuáles son los motivos que tú entiendes por los cuales tú tienes que, o por los cuales tú decidiste ir a la consulta. Casi siempre, y en muchos de los casos, como también pasa en el tuyo, Carlos, a veces es lo mismo. El paciente va o la persona va porque piensa por una cosa y termina siendo otra totalmente diferente. Algo que tal vez la misma persona no se da cuenta. Y uno dentro de ese preguntar, indagar y escudriñar un poquito más esa vida y esa conducta de esa persona se da cuenta de que hay muchas cosas que no están bien. Y usted escudriñando la vida de esa persona, la privacidad del paciente, ¿está garantizada? Porque hay mucha gente que no va porque dice, espérate, yo le voy a contar mi problema a una gente que yo no conozco. Me lo han dicho. ¿Y cómo yo me voy a ir a sentar con una gente que yo en mi vida he visto y que, no, doctora, porque yo esto, porque yo lo otro? Entonces, la privacidad del paciente, ¿está garantizada? Al 100%. O sea, lo que rige, los principios que rigen esa consulta es que uno es una tumba, literalmente. Sí. Lo que usted le dice a su psiquiatra y lo que usted comparte con su psiquiatra no sale de ahí. Okay. Eso es algo que es privado, totalmente confidencial. Y algo que es importante saber, Carlos, que no hay cosas extrañas que tú le puedes decir al psiquiatra. Al contrario, mientras más extraño usted crea que sea, más debe compartirla, porque es de ahí que sale. Exactamente. Una pregunta, doctora. ¿Las enfermedades mentales se curan o no se curan? Bueno, eso es un dilema que no es nada más de nosotros aquí en este encuentro. Eso es una pregunta de mucho tiempo, pero sí la gran mayoría de las patologías o las enfermedades mentales son curables. Y yo soy un ejemplo de eso. Así es. Ya a mí me trató la doctora por ansiedad, depresión y abuso del alcohol. Usted puede hablar un poquito sin problema y sin comprometerme, yo dándole el permiso aquí públicamente de compartir alguna cosita que usted pudiera compartir para que la gente diga, no, pero a mí me pasa algo similar a lo de Carlos, porque aunque en la introducción ya yo dije cómo yo llegué, cuál era mi inconveniente, pero específicamente, ¿qué usted vio en mí? Que quizás otra persona puede escuchar y decir,
caramba, eso es lo que me está pasando. Claro, y es importantísimo porque fíjate, a veces uno entiende, bueno, el que está deprimido va a llegar triste, llorando, se siente totalmente decaído, desmotivado, y no necesariamente es así. Muchas veces hay personas que andan en el día a día conduciendo, en el tránsito, andan en los supermercados, que tú le notas la irritabilidad por encima de la ropa y que andan, que normalmente se nota que resaltan. Es como que hay algo en esa persona que tú sientes y tú percibes que no está bien. Y pues, vamos a decir, en este caso particular, el paciente llega, o en tu caso tú llegaste, pensando que era la parte de la impulsividad, ¿no? Que esa parte de esa irritabilidad constante. Y buscando a fondo, encontramos que había un abuso y un uso desmedido de sustancia, que en este caso es alcohol. Exacto. Siempre decimos sustancias, no vayan a malinterpretar. Eso incluye el alcohol. Pero en el caso quizás de alguien que puede estar viendo el podcast, exacto, puede ser drogas. Puede ser marihuana. Comida. Exacto. Comida, compras compulsivas. No solamente... Juegos patológicos también, la ludopatía. O sea, un exceso en un consumo. Okay. Y luego, pues, vino esta cascada emocional, ¿no? De todos estos síntomas de sentirte decaído, de sentirte desmotivado, de repente no encontrar el sentido, ese vacío que tú mismo reflejaste en esa introducción que diste. Ese vacío que no se llena con nada. Con absolutamente nada. Para que yo pudiera explicar un poco mejor, yo abusaba del alcohol porque el alcohol me traía personas a mi alrededor. Entonces hacíamos lo siguiente. Un viernes, ¿en qué están los muchachos? Vámonos para tal sitio. Entonces yo o brindaba o me brindaban, no importa. El punto era que yo estaba rodeado de personas tomando, y mientras más yo tomaba, mejor yo me sentía, porque más me celebraban o porque más se reían conmigo, porque yo me reía con los demás y más tomaba. Era como una gasolina. Me sentía bien, porque el vacío supuestamente se estaba llenando. Entonces yo lo visualizo como un vacío, imagínense un vacío en el pecho, porque ahí era que yo lo sentía, que a medida que el alcohol entraba, se iba llenando, pero un momento le quitaban la tapa de abajo y se vaciaba. Entonces, en ese momento que se vaciaba, yo estaba resacado. Pero la resaca peor que yo tenía era la moral. Así es. Es una resaca que te da... Tú decías, Dios mío, pero que yo no quiero hacer esto. Yo no me quiero sentir así. Y no sé... Porque la resaca física se quita con una batida de guineo. En este truco. Guineo, azúcar, leche y hielo en una licuadora. Y miren, en un palo. Ojalá no tengan que usarla, pero si tienen que usarla. El asunto era que la resaca moral del otro día, yo decía, miércoles, pero que yo me siento mal. Se me cae la cara de la vergüenza. Por más que tome, por más... Y en mi caso también, doctora, yo abusaba del alcohol, pero también quiero que sepan que yo tenía un tema con las mujeres. O sea, no había una falda que me pasara por el lado y me picara el ojo, que no se llevara la estampa. Y hubo un día que... lo voy a decir públicamente, era la tercera del día. Y yo acostado con la señorita al lado, dije, Carlos, ¿pero qué es lo que tú estás haciendo? Así es. Porque intentamos llenar un vacío que simplemente no vamos a llenar. Y eso es por los desbalances que tenemos en los químicos. Entonces, por más que usted intente que un viaje, mentira. Una compra, mentira. El alcohol, mentira. La comida, mentira. Nada de eso lo va a llenar. Y lo que se hace es una bola de nieve. Exactamente. Es un círculo vicioso. Exactamente. Y de ahí uno trata de llenar ese vacío, de no sentir esa angustia, de no sentir esa tristeza. Y eso es lo que pasa con la sustancia. La sustancia lo que son es eso, un efecto ficticio, ¿no? Una pantalla, una falsa ilusión de que las cosas están mejor, un beneficio momentáneo. Pero a la larga, cuando ese efecto pasa y ahí viene esa claridad de lo que está pasando, es como un golpe en picada. Así es. Entonces, doctora, ¿por qué es que las personas vuelven para atrás en su enfermedad mental? Es decir, ya yo fui a la psiquiatra, vi que era lo que con Carlito, vi que el tipo estaba mal, buscó ayuda y se mejoró. Ok, fui. Entonces, ¿por qué yo volví para atrás? Excelente pregunta, Carlos. Mira,
nosotros vemos y luchamos primero el día a día con justamente lo que estamos tratando de hacer aquí. Quitar el estigma con la salud mental. Hay mucho desconocimiento de lo importante que es cuidar la salud mental y de que uno darse un seguimiento, tomar un tratamiento, no es algo malo. Igual como yo me enfermo del estómago y me da una gastritis, yo tengo que hacer una dieta, tengo que tomar medicamentos, tengo que limitarme de ciertas cosas, llevar la vida al paso. Lo mismo no sucede, pero con nuestro cerebro. Entonces, igual, nosotros tenemos que, una vez tener ese acercamiento a psiquiatría y llevar ese tratamiento, dar la continuidad con ese tratamiento, cumplirlo a cabalidad, ir a nuestra consulta y ya pues en el seguimiento con un profesional de la salud es muy difícil que nosotros volvamos para atrás. Y obviamente tener en cuenta que es un manejo que normalmente se hace multidisciplinario. No solamente estamos nosotros los psiquiatras. El abordaje completo en salud mental incluye psicología, incluye lo más importante de todo, que son cambios en el estilo de vida. Ok, ya que usted mencionó la psicología, ¿debo visitar un psicólogo antes, después o durante mi tratamiento psiquiátrico? Realmente todo va a depender de cuáles son los síntomas, o sea, frente a lo que estemos, pero es muy probable que usted tenga que ir con el psicólogo en todo el proceso. Hay un episodio que viene ahí que va obviamente de mi experiencia, porque déjeme decirle, yo no quería saber de psicólogo, pero mire, eso fue una lucha con la doctora, que al final la doctora me dijo, mira, Carlos, yo voy a tratar de ver cómo te trato psicológicamente, porque yo estaba cerrado y decía, es que no. Totalmente. Porque me sentía tan bien con la doctora Janet, que yo decía, doctora, es que yo no voy a ir a un psicólogo porque ya he ido a 70 y no conecto con ninguno. Yo siento que me juzgan, pero eso viene en un episodio más adelante. Entonces yo decía, si yo me siento bien con usted, si me está yendo bien con usted, ¿a qué yo debo ir a un psicólogo? Entonces, como la respuesta que yo mismo me doy fue, el psiquiatra, usted me corregirá, el psiquiatra está para nivelar lo que está desnivelado. Pero el psicólogo está para encontrar la causa que te desniveló en primer lugar, tratarlo y darte las herramientas para que no vuelva a desnivelártelo. Sí, ¿Puede ser así? Esa definición está bien. Sí, lo que pasa es que tenemos que verlo en un sentido como más amplio. O sea, nosotros los médicos psiquiatras vemos a la persona de una forma integral. O sea, yo te veo a ti completico. Desde lo biológico, que es lo que es tu organismo. Desde lo psicológico, que son todos esos desencadenantes a lo largo de tu vida que te llevaron a desarrollar una enfermedad tal. Y lo social, que también influye considerablemente en los problemas económicos, problemas amorosos, de pareja, etcétera. Entonces, nosotros vemos la persona de forma completa. Ahora bien, el psicólogo es un especialista que se enfoca específicamente en ese proceso de encontrar el problema, la génesis del problema y de dar soluciones y de tratar de darte a ti también herramientas para evitar que posteriormente eso vuelva a suceder. Ok, doctora. ¿Usted cogió lucha conmigo? Bueno, no. Tengo que decir que no. No, tú fuiste muy buen paciente. Muy buen paciente. Sí, Carlos fue a su cita, se tomaba sus medicamentos. O sea, yo no puedo decir que cogí lucha contigo. Bueno, yo debo decir que sí, mi vida cambió luego de que yo empecé la consulta con la psiquiatra. Y efectivamente, este proyecto, que es lo que con Carlito, va a buscar, como dije al principio, mostrar mi vulnerabilidad, dónde yo estaba fallando, qué yo hice para poder ser exitoso o estar camino al éxito, porque el éxito depende como tú lo veas. Exacto. Para mí el éxito es no de tomarme 5 pastillas, es no tomarme ninguna. Ya yo no tomo pastillas para dormir, ni para la ansiedad, ni para el abuso de sustancias, ni para la depresión. Exacto. Para mí eso es un éxito. Total. Y usted y Dios me ayudaron. Entonces, gracias a tener... Y esa es la importancia, doctora. Esa es la importancia de tener un profesional de la psiquiatría aliado y tratar nuestra salud mental a tiempo. Entonces, no se necesita estar loco para ir al psiquiatra. Se necesita querer estar sano. Así es. Un último mensaje a esas personas que nos están viendo hoy en nuestro primer capítulo. Bueno, lo que más le puedo decir es que estamos aquí prestos siempre para ayudar.
Lo que más desea un médico psiquiatra es ver eso, ver ese resultado, Carlos, ver una persona que cambie su vida para bien, que tenga calidad de vida, que pueda conseguir sus objetivos y sus propósitos y que no esté limitado por una enfermedad que sí, lamentablemente nos resta y nos hace el camino mucho más difícil y a veces, lamentablemente, en muchos casos hasta imposible. Entonces, para eso estamos nosotros aquí, para ayudarles, somos aliados en ese proceso y pues quedamos a la orden siempre. Así es. Bueno, doctora, muchísimas gracias por compartir conmigo y con toda la audiencia de esta segunda temporada de ¿Qué es lo que con Carlitos? No. Yo espero servir y ser de ayuda para cualquier persona que lo necesite. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Yo encantada.